Consejera Pamela San Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar acá contigo. No, al contrario, gracias por aceptar platicar con Puebla, platicar con nosotros, platicar en buena medida con México, porque el tema que nos ocupa es el tema de las mujeres, el tema de la paridad de género. Es un mito, es una realidad. ¿Qué está pasando con nuestras mujeres en la política en este país, Pamela? Yo creo que hay grandes avances a partir de la reforma del 14 que estableció, digamos, el principio constitucional de paridad en los cargos de elección popular, en las candidaturas. Creo que ha habido un incremento bárbaro de la participación política de las mujeres. Sin embargo, también ha habido un incremento de acciones que buscan, digamos, ir en contra de la participación política de las mujeres. ¿A qué me refiero? Conductas fraudulentas para tratar de evitar que las mujeres participen, incluso cuando ganaron. Que las utilicemos los hombres. O sea, si se puede escuchar muy feo, pero... Que se cumpla formalmente con la ley y que, sin embargo, no puedan ejercer un cargo público. Y creo que eso es algo que tenemos que combatir. En términos prácticos, hoy las mujeres tienen no solo mayor participación, tienen incluso mayor responsabilidad. Pero la realidad, ¿cuál es en este país? Me parece que se ha mejorado mucho el que puedan ingresar las mujeres a espacios de participación. Creo que el tema de la paridad sí reconfiguró, por ejemplo, nuestro Congreso. Nuestro Congreso Federal ha reconfigurado muchos de los congresos del Estado, ha reconfigurado muchos de los ayuntamientos en el país, en el que sí hay claramente mayor participación por parte de las mujeres. Pero también estamos en un espacio en el que no podemos dejar de ver casos de violencia política contra las mujeres, casos de este tipo de juegos de simulaciones o de fraudes, que lo que buscan es darle la vuelta a la ley para que no haya una participación real. Pero también es cierto que estamos en un contexto en el que esto se está visibilizando cada vez más. Y al visibilizarse me parece que nos permite tomar medidas para avanzar y para frenar estas prácticas. Pues recordemos que cuando en el 2009 se dio el caso de las Juanitas, digamos, pudimos atenderlo a toro pasado. Ya que habían sido sustituidas las mujeres por hombres, pues entonces nos dimos cuenta que había un problema que se tenía que atender en la siguiente elección. En este caso, recordemos lo que ocurrió en el estado de Chiapas, cuando se buscaba sustituir a las mujeres que entrarían por representación proporcional, sacando a todas las mujeres de la lista y sustituirlas por hombres. ¿Cuál fue la medida que se tomó? Tiene que entrar mujer por mujer. No hay forma de que sustituyas una mujer por un hombre. ¿Las mujeres están comprendiendo el momento histórico de este país, Pamela? Yo te regresaría a la pregunta. ¿Los hombres están comprendiendo el momento histórico? Porque creo que lo que tenemos que entender lo somos todos y todas. No solamente la mitad de hombres o la mitad de mujeres, sino todos tenemos que comprender el momento histórico que estamos viviendo y la trascendencia para que algún día esta aspiración de igualdad entre todos y todos realmente sea una realidad. Yo te voy a responder, creo que nosotros no estamos comprendiendo del todo, ¿eh? Esa es mi respuesta como hombre. Respóndeme tú como mujer. Yo creo que vamos avanzando a entender el momento que se está viviendo por una razón, y vamos avanzando fuerte. ¿Por qué? Porque este momento que estamos viviendo no es producto de generación espontánea, es producto precisamente de luchas para generar mejores contextos de participación, para generar mejores condiciones de igualdad, para generar mayores condiciones de ejercicio de derechos. Bueno, ahora, el tema que tiene que ver, por supuesto, con esta paridad, comienza a haber otros escenarios. Y voy a ser muy claro contigo. Los transgénero. ¿Qué con los transgénero? ¿Por cuando luchan o por cuando pelean una posición de poder? Cuando es una persona trans, tiene derecho perfectamente a participar en la condición en la que se asume. Es decir, si es una persona trans que se asume como mujer, que tiene una expresión como mujer, que tiene una vida como mujer, puede participar como mujer. Y eso es un derecho que tenemos también al libre desarrollo de nuestra personalidad, a la libre identidad que nos podemos generar cada una de las personas. Ahí yo no tengo ninguna discusión y por supuesto que pueden participar en esa condición. Sin embargo, ¿qué es lo que tuvimos en Oaxaca? Tuvimos condiciones de simulación, condiciones de trampa. Tuvimos a hombres que firmaban, llenaban la solicitud diciendo que eran mujeres trans y que entonces tenían que participar como mujeres, siendo que no eran mujeres trans. Nunca habían asumido el rol o la expresión o la característica, no habían tenido ninguna condición que les llevara a ser mujeres trans. Siempre habían actuado y asumido su vida y su, digamos, relación dinámica diaria como hombres. Sí. Y solamente para formar parte del porcentaje de mujeres, del 50% de mujeres,
llenar una solicitud diciendo que eran mujeres trans. Eso no se vale. Volvemos al tema del fraude. Claro. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Absolutamente. Ese es el grave problema de México. Nuestra raíz de hacer trampa, nuestra naturaleza, nuestro origen, nuestra idiosincrasia, donde está una especie como de marca, como de chip en buscar darle la vuelta, Pamela. Yo creo que hay muchos intentos de darle la vuelta, pero también hay muchos grupos, muchas personas que luchan por lo contrario, que luchan por no permitir ese tipo de simulaciones, y no creo que los casos donde alguien trate de hacer trampa los debemos de generalizar a que eso es lo que es nuestro país. Lo que sí tenemos que hacer es combatirlos. Bueno. Y los tenemos que combatir. No, creo que es importante combatirlos porque de pronto, a ver, te voy a poner un ejemplo. Venga. Cuando tuvimos el caso de los independientes en la contienda federal, que de pronto hubieron muchos casos de trampas, de simulaciones, de fotocopias de credenciales, etcétera, y digamos, de pronto era la generalización de, es que los independientes hicieron trampa. Hubieron algunos casos de aspirantes que hicieron muchísimas irregularidades, pero hubieron otros tantos que no las hicieron. Y me parece que de pronto también tenemos que resaltar a quien compite bien, a quien juega acorde a las reglas, porque si no pareciera que pues el que está compitiendo acorde a las reglas casi es el tonto. Me parece que hemos tenido pocas dinámicas o pocos contextos de exigencia hacia los partidos políticos para que al interior de los partidos haya, valga la redundancia, una interiorización de estas, digamos, de este cumplimiento a las reglas. Eso creo que sí es algo que se tiene que fortalecer, pero que también parte del hecho de cómo están funcionando los partidos políticos hoy en día. ¿Están funcionando bajo una lógica democrática en su interior? Llama la atención que el principal vehículo para participar en procesos democráticos, que son los partidos, son los primeros que no tienen procesos democráticos a su interior. Este tema de la desconfianza casi sistemática en todos los organismos electorales. Te decía yo hace un momento, el tema Puebla es un tema excepcional, dolorosamente excepcional diría yo, porque no es nada generoso que no podamos confiar en las autoridades electorales o que no un amplio sector de la población pueda confiar en sus organismos electorales. ¿Qué le pasa al INE? ¿Qué nos pasa a todos? Yo creo que es importante ver de dónde venimos. ¿Cuál es la historia de este país? El proceso de democratización de este país lleva pues, unos 20 años, pero previo a ello, ¿qué pasó? Veníamos de una historia de un partido hegemónico donde la transición del poder era transmisión por dedazo y vía fraude, y esa es la historia electoral que tenemos en este país. Y es, digamos, a partir de elección tras elección que empiezan a ver los impulsos de la propia sociedad, impulso de los, digamos, no diría los partidos de oposición porque no necesariamente eran partidos en ese momento, sino de los grupos sociales de oposición, tratando de ganar espacios a este partido hegemónico y a este contexto de una inequidad absoluta en las elecciones, de este México en el que pues, los muertos votaban, en los que ya, digamos, ir a votar no servía de absolutamente nada. Y nos va llevando a una historia que poco a poco vamos llegando al 94, al 96, la creación del IFE, el establecimiento de reglas y procedimientos, pero incluso veamos las reglas y los procedimientos que establecimos. No hay ningún país en el mundo que tenga la cantidad de candados que tenemos nosotros. Candados para que no se puedan cometer actos que no te habla fraude. Más que de esa cultura de ilegalidad. Y de la cultura de ilegalidad y de la cultura de la desconfianza, por supuesto. Y de una historia en la que lo que estabas tratando era de evitar que hicieran la trampa que hicieron la vez anterior. Y por eso se van creando los candados y los candados y los candados. Pero esa es nuestra historia que no podemos negar. Que pues sería deseable que después de más de 20 años en los que tenemos procedimientos absolutamente robustos, procedimientos en los que no depende de la voluntad de las autoridades, sino depende del mecanismo y del procedimiento mismo, el que no se pueda hacer una trampa. ¿Sería deseable que hubiera mayores índices de confianza? Sí, el detalle es que la confianza no se genera por decreto. En México tenemos un contexto de desconfianza absoluta e insisto, es una desconfianza que tiene un origen histórico. No es gratuita esa desconfianza y precisamente ha generado procedimientos tras candados en los que hay quienes hablan que tenemos la democracia más complicada posible, porque todo es complicado.
imprimimos boletas en papel, seguridad tiene que custodiarlas el ejército, tenemos que tener presencia de los representantes de los partidos en todos y cada uno de los espacios. Quienes cuentan los votos en el país son funcionarios que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, es decir, ciudadanos seleccionados al azar, sí, a través de doble sorteo, etcétera. Esto obviamente convierte en súper complicado. Ahorita, para la elección de Puebla, hemos tenido que ir a visitar a cerca de 600,000 poblanas y poblanos solamente para tener a los funcionarios que fungirán el día de la jornada electoral. Es decir, una locura. Es una visita a un mundo de ciudadanas y ciudadanos, pero es algo que nos puede generar confianza, es algo que nos puede permitir identificar: yo tengo garantías de que mi voto va a ser contado bien, porque no es ninguna institución, no es ninguna autoridad la que lo va a contar, es mi vecino. Sí, pero la gente no lo tiene muy claro. Y es algo que tenemos que seguir trabajando con la sociedad. ¿Cómo le vamos a hacer en Puebla? ¿Qué visión tienes de Puebla? El reto es mayúsculo, ¿eh? Puebla es un estado que se polarizó muchísimo, que tuvo un contexto muy complicado a partir de la elección pasada, de la elección del 1 de julio, que tuvo ahora sí que el desenlace terrible que tuvimos del fallecimiento de la gobernadora, y que pues lo coloca en una situación todavía más compleja como Estado. Y precisamente a partir de ese contexto fue por lo que en el Instituto Nacional Electoral dijimos: tomamos la decisión de asumir la elección, de generar absolutamente todas las certezas y todas las condiciones para las poblanas y los poblanos respecto de que esta va a ser una elección organizada de forma impecable. Todo lo que tienen que ver los procedimientos y las garantías que las autoridades vamos a generar para el desarrollo de esta elección, lo estamos cuidando con todos los detalles posibles. Pamela San Martín, te agradezco muchísimo, de verdad, la generosidad de platicar con nosotros, explicarnos todo este proceso democrático que está viviendo México, que están viviendo las mujeres y que vamos a vivir en Puebla. Te agradezco mucho. Gracias, tío. Gracias. Hasta la próxima.